¿Qué es realmente la legítima defensa? ¿Tiene que ver la proporcionalidad? ¿Tiene que ver el contexto, el tiempo, el tipo de amenazas? ¿Cómo uno decide que se produzca el ataque o la defensa eventualmente, la reacción ante una acción? ¿De qué se trata realmente la legítima defensa, Gastón? Bueno, otra vez este tema vuelve a salir por el caso del pizzero Richard, quien decíamos estuvo con arresto domiciliario por este caso. En primer lugar hay que entender que la legítima defensa, y uno dice, no es solamente por la vida, porque uno tal vez, y hay una serie de mitos alrededor de lo que es legítima defensa, pero no es solamente por la vida, sino es sobre cualquier bien jurídico. La vida es un bien jurídico, la integridad física, pero también lo puede ser un celular, puede ser el dinero, puede ser un reloj, puede ser algo, un objeto en sí. Que vos protegés. Que vos protegés. Entonces la legítima defensa no es solamente proteger la vida, sino que se extiende a cualquier objeto. La cuestión es, ¿vale la pena matar por un celular? Bueno, ¿qué es lo que estipula la ley? ¿Qué es lo que menciona la ley? Para que sea legítima defensa, la legítima defensa es una excepción de la ley, es decir, vos podés cometer homicidio, lesión, aborto, destrucción de bienes materiales y una infinidad y otros delitos que la ley te autoriza a cometer. Es una justificación que está presente en la ley penal, de hecho que está garantizada en la Constitución, porque la Constitución dice que si bien se prohíbe la justicia por mano propia, se garantiza la legítima defensa. Pero ¿cómo se construye? Claro, y ahí está regulada por el artículo 19 del Código Penal, que básicamente dice que no obra antijurídicamente, es decir, no es hecho punible el que sí comete una conducta como por ejemplo homicidio, si es para desviar o rechazar una amenaza presente y antijurídica, racional y necesariamente. O sea, que vamos por parte. Tiene que ser una amenaza antijurídica. O sea, un asalto. Un asalto, el robo es un delito. Sea cual sea un cuchillo o sea una pistola, claro, es una amenaza. Tiene que ser una amenaza, pero a lo que voy, tiene que ser una amenaza antijurídica, tiene que ser una amenaza de un delito. O sea, si te van a asaltar, porque el asalto como tal es antijurídico. Tiene que ser presente, o sea, no tiene... Uno no tiene tiempo, por ejemplo, de acudir a la policía. Si es que alguien te amenaza, te dice que te va a matar, es una amenaza, pero no es una cuestión presente. O sea, ¿se entiende? Ya, bien clarito. Entonces, pero que nos estamos saltando en tus placas. Sí. ¿Me aguardas un segundito, por favor, Pedro, antes de pasar a esta placa? Ahí está. Para no confundir nada más. Claro. Y la cuestión entra ya cuando se habla de la necesidad y la racionalidad. ¿Por qué? Porque en el derecho penal estas son normas flexibles. Y te explico por qué. Para un juez o para un fiscal, el concepto de necesario y racional puede cambiar. Y ahí es cuando se debate. La ley no habla, por ejemplo, de la proporcionalidad. Habla solamente de necesidad y racionalidad. ¿Y de dónde proviene el debate sobre la proporcionalidad? En primer lugar, en otras legislaciones, por derecho comparado, otros países sí tienen inserto dentro de la ley la proporcionalidad. Proporcionalidad es si es un cuchillo con el que te viene que vos le mates con un arma. Y no tanto así. En la doctrina la proporcionalidad tiene que ver con la comparación de los bienes jurídicos. Es decir, si mi bien jurídico amenazado es la vida y yo quito una vida, estamos hablando de bienes jurídicos que están en el mismo rango. Claro, ahora, si mi bien jurídico amenazado es un celular y yo quito la vida por un celular, ahí no existe proporcionalidad. Ahora, vuelvo a repetir, eso no está en la ley. Pero espera, ahí mismo nomás. Pero la manera en que actúa para sacarte el celular... Ahí entra la necesidad. La proporcionalidad está en la racionalidad. Es decir, ¿es racional quitar la vida por un celular? Bueno, y en la cuestión de lo que se habla, un arma de mayor calibre o menor calibre, está en el concepto de necesidad. Si una persona está con un cuchillo y uno con un arma de fuego y está a 15 metros, no es necesario dispararle. Ahora, si esa persona se acerca con el cuchillo, sí entra la necesidad de dispararle. Vamos a invertir. Si el que está a 15 metros es quien tiene un arma y te va a avanzar... Y uno tiene un cuchillo. Le tira el cuchillo. ¿Es necesario para desviar esa amenaza?
Eventualmente puede ser considerado. Y aparte, esto de lo que estamos hablando son también hechos comprobados. O sea, es decir, que ocurrieron de esa forma. El problema en la justicia y en aplicar la norma es que en primer lugar hay que deducir cómo ocurrieron los hechos. Pero en el hipotético caso de que sabemos cómo ocurrieron, ahí sí podemos aplicar la norma. Y ahí está eso, te decía, esos mitos de uno no puede hacer más de un disparo. No tiene sentido. O sea, tiene que ser necesario. Si le disparaste, no le disparaste un tiro y se mueve y hay un tiroteo, sí se justifica, sí es necesario. Ahora, descargarle un cargador a alguien o en el suelo o tirar a quemarropa, ahí no es necesario. El caso yo recuerdo que seguí muy de cerca el caso de 2 adolescentes que fueron asaltadas por 2 adolescentes también, 2 niñas en la zona de Luque. El que conducía la moto, el asaltante, 21 años, el otro chico tenía 15. Asaltan a las niñas, iban a hacer minicarga. Cuando estaban saliendo del lugar se encuentran con otro hombre a quien también intentan asaltar. Oh, sorpresa, el hombre era militar, saca un arma y de 8 balazos, obviamente en el mismo lugar, mata al adolescente, al de 15 años, quien era asaltante. O sea, el militar le prendió 8 balazos al chico, al asaltante de 15 años. En ese caso, el fiscal o el juez debe analizar, ¿fue necesario 8 balazos? Si la lógica te dice que no es necesario, se pierde el elemento constitutivo de la legítima defensa, entonces deja de ser. Entonces, por ejemplo, para repasar, tiene que haber una amenaza presente, o sea, vos no podés llamar a la policía, no tenés tiempo de hacerlo. O sea, la amenaza tiene que ser actual. Tiene que ser una amenaza antijurídica, tiene que ser un robo, un asalto, tiene que ser algo que esté prohibido en la ley. O sea, porque alguien viene a vocearte. Claro, te dice que te va a matar, pero con las palabras no te va a matar. Ahora, en el caso del militar que decía, por ejemplo, se debe tener en cuenta que el militar es alguien que está acostumbrado a usar armas. Y por el otro, él podría alegar emoción violenta, decir que, bueno, disparé 8 veces. En la legítima defensa, como legítima defensa, no. Hay otros recursos para poder reducir una eventual pena. Excitación emotiva se llama. Sí. Pero en lo que respecta, y para repasar, es lo que decíamos. Tiene que ser una amenaza presente, tiene que ser un bien jurídico, propio o ajeno, puede ser la vida, puede ser un celular, puede ser un reloj, y el punto en discusión tiene que ser necesario y racional. Fuera de cámaras hablábamos de un caso de un comerciante que persiguió a un asaltante en un vehículo y arrolló. Se iban en una motocicleta, habían robado un celular, lo arrolla. O sea, ya ni siquiera estaban en el lugar de donde ocurrió el hecho punible. Claro. En ese caso específico, el Ministerio Público lo sobresee. ¿Y cuál es la lógica que aplica en ese caso el fiscal? Que el bien jurídico que se protegía era el celular. Y era una amenaza presente porque el celular se estaba yendo con el ladrón. O sea, ya no estaba protegiendo la vida, estaba protegiendo otro bien jurídico. Claro. Para tratar de detenerlo, ¿verdad?, era necesario echarlo. O sea, era necesario de alguna forma detenerlo. Atropellarlo. O sea, claro, fue necesario. Vamos al último elemento. ¿Fue racional utilizar esa fuerza y provocar un accidente desmedida ante de las condiciones que se encontraba el asaltante? Claro. Y en ese caso específico el Ministerio Público consideró que sí, que fue necesario y racional. Pero ahí está la discusión. ¿Fue sobreseído? ¿Pero qué pasó con los jóvenes? ¿Murieron? No, un joven murió, el otro resultó herido. Lo que pasa es que la gente celebra cuando se le mata a un asaltante. Claro, y también está ese... Y lo que ocurría en el caso de Richard, es lamentable que, por ejemplo, haya quedado con arresto domiciliario. O sea, vos estás en una situación y al tener arresto no podés trabajar, tenés un montón de limitaciones. Pero es evidente que tenés que estar sujeto a un proceso, a una investigación. Y mira que la gente celebra, tenga o no tenga razón, igual celebra cuando a un asaltante se le asesina. Haya sido o no en legítima defensa, y la proporcionalidad y la necesidad y la racionalidad una vez que se haya hecho. No importa, la gente igual celebra. Es increíble. Sí. Ahora, como ojo, si fuera que la muerte es la solución al...
Sí, el ojo por ojo. Es exacto. Ojo, hablábamos de los límites. O sea, los límites era, lo repetimos, la amenaza presente y una reacción racional y necesaria. Pero ¿qué sucede cuando esos límites se sobrepasan? ¿Deja de ser legítima defensa? Sí, pero también la propia ley tiene otra excepción, por así decirlo, que es exceso por confusión o terror. Te doy un ejemplo. En el caso de Argentina, la extralimitación de la legítima defensa se castiga. En nuestro país, si es por confusión o terror, no. Damos el ejemplo. Una persona confusa o aterrada por una situación se extralimita. Alguien que le pega 8 tiros, vamos a decir eso, que no es necesario, o sea, Pero no es legítima a un defensa. militar No le es puede el pasar caso eso. del militar, es un caso hipotético. Una persona que tiene una conducta no necesaria, se extralimita de la legítima defensa por confusión o por terror, la ley lo que hace es que le exime de la pena. Ya. Ojo, ¿qué significa esto? Que puede ser Culpable, pero le exime de no la se le pena. puede condenar penalmente, pero civilmente puede ser responsable. Y eso implica que tu patrimonio, si matas a un ladrón en ¿Qué exceso son de... estos datos que nos trajiste? Simplemente citábamos, ahí aparecían las regulaciones, el artículo 15 de la Constitución Nacional que garantiza la legítima defensa. Estamos hablando de que es un derecho que es de rango constitucional. Y decíamos que está regulado solamente por un artículo que es el 19 del Código Penal, que es el que específicamente establece los elementos constitutivos. Si la conducta de uno se encuadra en lo que establece esta norma, es legítima defensa. Vuelvo a decir, el problema o la discusión se da en la palabra necesaria y racional. Ahí es donde se debate, ahí es donde se habla de doctrina, donde se habla de proporcionalidad, de uso de armas, pero si se encuadra en esto está. Y el último es el exceso, lo que hablábamos, el exceso por confusión o terror, que dice, si leemos la última oración, dice será eximido de pena. Claro. No de culpa. Claro, así es. O sea, una persona puede ser condenada por... A ver, Víctor Bogado, por ejemplo, fue encontrado culpable, pero no va a cumplir ninguna pena. Es distinto. Es distinto. cosa. Esa es otra cosa. Pero yo te digo, tiene que ver, claro. Me baso solamente en cómo entender qué significa pena y no culpa. Claro, es exactamente lo mismo. O sea, la persona no va a ir preso, no va a ir a la cárcel. No va a pagar, No, la cuestión es que puede ser civilmente responsable. O sea, la y pena es de un año, pero no están sentenciados a cumplir. Pero está probado que cometió el delito. Es culpable. Es culpable. Sí. Ahora, otro detalle también que se habla mucho entre abogados, que tiene que ver con la adulteración de una escena, y muchos abogados de alguna manera Construyen sus historias. asesoran o hasta participan activamente en adulterar la escena, o sea, plantar armas, hacer disparos por la pared o de alguna manera exagerar las escenas para que no haya dudas de que se trate de una legítima defensa. Son circunstancias que se dan. Y lo volvemos a decir, estamos hablando de cuestiones que de alguna manera están comprobadas. En el caso de Richard había cámaras de seguridad, pero muchas veces el Ministerio Público no confía en la versión del sobreviviente, y como así también a veces la familia del asaltante que falleció tiene una querella adhesiva que trabaja a nivel jurídico en el y penal. caso de Matías, de 19 años, la mamá hizo denuncia ante la policía porque ella no cree la historia de la legítima defensa. Sí, bueno, ahora tenemos un caso muy grave de Javier, el caso de Gastón de Piraú. Este operativo antinarco supuestamente en el que hubo una masacre prácticamente, murieron ahí también, 4 vos sabés personas. que ahí también se puede aplicar, o sea, se puede buscar algunos elementos, pero porque hay gente que nada tenía que ver en el asunto y fue asesinada. Sí, eran albañiles aparentemente. Los albañiles. Sí. Sí. Las denuncias dan cuenta que ellos trabajaban ahí. O sea, ¿qué tipo de amenaza eran estos albañiles para las fuerzas operativas?
Ese, digamos, ya es otro escenario. campo. No se aplica la legítima defensa en un operativo de ese sentido. O sea, es otro concepto. Ahí lo que hay, Gastón, es exceso un exceso de fuerza. Del uso de la fuerza. Sí. Lo más grave es que se denuncian ejecuciones. Sí. O sea, porque no es que cayeron en un fuego cruzado, Claro. sino que fue una ejecución, fue una tortura. Acabas de decir el fuego cruzado. No hay evidencia de que haya sido un fuego cruzado como para decir tenemos que atacar de este modo. El uso desmedido de la fuerza es lo que se aplicó ahí. Sí, y ahora está en discusión porque la gente del gobierno, yo estuvimos hablando estos días con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y ellos se sostienen en que todas las personas que estaban ahí Eran narcotraficantes. O sea, de alguna manera tenían una vinculación. Aún así, que sean narcotraficantes, la fuerza pública no tiene por qué actuar de ese modo. Claro, por más que sea un narcotraficante, no se le puede disparar a quemarropa si el otro no está armado o si no amaga a defenderse. Lo que ellos sostienen, el gobierno... Esa imagen congela, por favor. Esa misma. Discúlpame que Sí. te interrumpa porque si pasa la imagen ya no voy a volver. Esto quiero describirles. Este escenario. Sí, Acá hay un adolescente. Otra adolescente. sí, y un bebé. Una mayor de edad. Un bebé. Vos sabés que... La policía Sí. no sabía que estos estaban acá. Sí. Nosotros le dijimos al ministro del Interior que acaba de tener que haber explicaciones muy claras, muy transparentes sobre el operativo, porque si no va a quedar la duda. Como quedaron muchas dudas con lo que pasó en Curuguatú, Javier, vos te acordás. Hasta ahora se denuncian ejecuciones y no se confía. Finalmente la causa, el juicio fue anulado y la verdad no la sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ocultó, no se investigó bien, hay muchísimas denuncias. Y este caso puede seguir ese camino también. Yendo Sí. también a otro ámbito en lo que respecta a la FTC, Les ahora, aviso nomás que está Omar en línea, que nos está esperando. para terminar, ahora que el general Benítez cayó por el caso del DETAVE, los comisionados del mecanismo de prevención de la tortura recordaron que ellos le denunciaron a Benítez por hacer procedimientos irregulares, torturas y también ejecuciones. Caso Porque Piñanes. no tanto por el caso Piñanes en sí, sino por el caso de María Gloria González, que es la mamá de un EPPista, y la FTC le cayó a su casa, empezaron a repartir tiros y al final uno de sus sobrinos, dos de sus sobrinos fallecieron, ella quedó con una herida en la bala y la investigación del mecanismo de tortura... Ese es el caso, ese es terrible. Ese es el caso de la señora que durante mucho tiempo la desmandibularon a Sí. ella. Ella con alambres vivía para sostener la mandíbula porque no tenía la plata como para hacerse el tratamiento. Ahí hubo un procedimiento irregular de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y el que encabezó ese operativo es el general Benítez, quien ahora está preso. Exacto. Bueno, Osmar Acosta, ¿cómo te va? Un gusto, saludos desde el departamento San Pedro. Hola Javier, a Gastón, Marcos, al equipo, a los televidentes de ABC TV. Los caminos rurales en San Pedro van desapareciendo. Como si todo fuera poco, también la ruta 11 va desapareciendo, enormes baches, las banquinas desaparecen y las comunidades rurales están aisladas. A raíz de las constantes lluvias, las aguas están cortando los caminos en las instituciones educativas. Los niños, los jóvenes no están pudiendo acudir con normalidad en las escuelas. A raíz de eso también ya se dieron algunas movilizaciones en la colonia Andrés Barbero y hoy, esta tarde, se tuvo una reunión en Correa, Uruguay, en el Colegio Nacional, donde la comunidad educativa de la zona se reunió y decidieron, mañana van a expresar un manifiesto y a partir del lunes van a paralizar todas las actividades educativas exigiendo camino, como así también acción a la municipalidad, a la gobernación de San Pedro, como así también al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hasta ahora solamente reciben promesas y como en los viejos tiempos, los vecinos se unieron con asada, empiezan a surcar un poco la tierra, a hacer correr el agua. De alguna manera, algunos están cortando también madera, tirando en los caminos, Javier. Sí, hacen su propia cuneta, como no las maquinarias de obras públicas o de la gobernación no tienen capacidad, como no hay, ahí está, no hay condiciones para reparar, entonces los propios pobladores agarran asada y van a hacer la cuneta para que corra el agua cuando hay mucha lluvia, Omar.
impresionante como la gente también dentro de esa impotencia, verle a los niños, a los jóvenes, se quitan los calzados para cruzar la zona de barro, en algunos casos después llegan a la casa de los vecinos, se lavan los pies para seguir yendo a la escuela o al colegio, algunos vecinos empiezan a trabajar con pala, volvemos a ver otra vez a gente a caballo que se movilizan, y a partir del lunes anuncian que se van a movilizar y van a paralizar todas las actividades educativas, van a festejar el Día de la Patria y el Día de la Madre en la ruta, sostienen los estudiantes de la zona de Correa Aruá, como así también de la colonia Andrés Barbero. Es impresionante también la desidia de las autoridades hacia esa zona del departamento de San Pedro. Incluso algunos vecinos pusieron maquinarias, ofrecen maquinarias, pero falta combustible. La gobernación de San Pedro y el MPC solamente prometieron 100 litros de combustible y la gente hace su propia gestión para que pueda pasar, al menos tratar de pasar en estos momentos difíciles, Javier. Omar Acosta, un gusto, estamos atentos, hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Departamento de San Pedro es uno de los departamentos más olvidados, con mayor índice de exclusión. Esto todo forma parte de una exclusión por parte del Estado. Es uno de los departamentos con mayor conflicto social. Y díganme ustedes, ¿es racional reconocer las reivindicaciones de todas estas poblaciones, tomando como base que ni siquiera camino tienen? Está en ABC, Noticia Central, les contábamos la historia de una docente que tuvo que ir a una capilla, Olga Díaz, porque sencillamente en la escuela en la que estaban no había ni agua potable, ni electricidad, ni servicios sanitarios. Ahí está, justamente, de esto se trata. Esto es el departamento de San Pedro, el segundo departamento. Díganme si es posible que niños y niñas aprendan en estas condiciones. Imposible. Bueno, ese es el departamento de San Pedro, gente. Pero después se cuestiona, se critica, se rechaza y se genera hasta un discurso de odio a las comunidades campesinas cuando reclaman asistencia. Sí, cuando salen a las calles a cortar rutas, qué sé yo, pero no vemos que esto, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera pensamos en las necesidades que pasan. Y realmente esa es la forma, venir y, entre comillas, molestar, de esa forma se siente. O si no, pasan desapercibidos. Faltan 12 minutos para las 11 de la noche. Qué rápido. Ya volvemos.